la cantidad de eritrocitos, pero ¿puedo contar los eritrocitos? El porcentaje, ¿cómo se llama eso? Ahí lo dijeron. Por ahí lo dijeron, ¿cómo se llama? Dijeron el porcentaje de eritrocitos en el plasma. Ya, ¿cómo se llama el porcentaje de eritrocitos en el plasma? Sí, Que todos le decimos hematocrito, pero no se llama hematocrito, porque hematocrito es la técnica que se llama microhematocrito. VGA, volumen globular aglomerado. Eso es lo que nosotros medimos, el VGA. Ya uno coloquialmente le dice hematocrito, pero es porque la técnica se llama microhematocrito. ¿Ya? Entonces vamos a medir el VGA, que es el porcentaje de volumen globular que vamos a tener en una columna de 100% de sangre. ¿Ya? VGA, proteínas me dijeron, proteínas plasmáticas si es que trabajamos con sangre, con anticoagulante, o proteínas de suero si es que la muestra no estuviera coagulada. ¿Qué más? La costra flogística. Esta que ven acá, en esa línea blanca, que de hecho casi es imperceptible, no la deberían ver, ¿ya? Casi no se ve. Eso se llama costra flogística o cuff-off, ¿ya? Dependiendo del estudio que vean. Generalmente en inglés lo van a ver como cuff-off, ¿ya? Ahí, ¿qué va a estar? Solo las células blancas y las plaquetas, es decir, leucocitos y plaquetas. También la podríamos ver, sí, si la vemos aumentar. Yo les digo, casi tiene que ser imperceptible. ¿Qué pasa si yo la veo aumentar de tamaño? ¿Qué me estaría diciendo? Está deshidratado, ¿no? ¿Ah? Está deshidratado. Que hay un aumento de... Tiene que ver con los leucocitos. Ya, que probablemente pueda haber una inflamación porque estos leucocitos están aumentados, ¿cierto? Y a mayor rasgo puede ser inflamatorio. ¿Qué más podríamos saber? Nos falta algo que podríamos sacar de esto. Que de hecho tendríamos que tener otra técnica más. Yo tengo plasma, ¿cierto? Y en ese plasma les dije que puedo leer las proteínas plasmáticas. Yo ese plasma lo puedo desnaturalizar, poner a temperatura. Generalmente baño María, 57 grados Celsius. Se va a desnaturalizar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la fibrina que hay en ese plasma? ¿Ah? Explota. Explota. Se transforma. Se desnaturaliza. Se desnaturaliza y se transforma. ¿Ya? Con los factores de coagulación. ¿Adivinen a qué? A fibrinógeno. Entonces también podría obtener el fibrinógeno. ¿Ya? Si es que ponemos esta muestra baño María y la desnaturalizamos, también lo podríamos medir. O más fácil aún, si el mismo paciente tomó un tubo con suero, otro tubo con plasma y mido las proteínas de cada uno. ¿Qué pasa si yo a las proteínas del plasma le resto las proteínas del suero? ¿Tendría que haber una diferencia? Pregunta difícil. ¿La fibrina qué es? Es una proteína. ¿Ya? Es una proteína. Entonces, si yo a las proteínas del plasma le resto las proteínas del suero, ¿qué voy a obtener? Si yo transformé ya el fibrinógeno a fibrina la fibrina a fibrinógeno, y ese fibrinógeno está en el coágulo, no está en el plasma, porque muy bien ustedes saben que cuando es suero ya no tiene fibrina. Sus caras explotaron. Ok, más fácil aún. En el plasma, a grandes rasgos, tengo 3 proteínas. ¿Cuál es una? La más común, ¿cuál es? No, ¿cuál es la que ustedes saben que hay? La que estamos hablando recién. Fibrina, ok. ¿La otra? La dijeron por aquí. Albúmina. ¿Las otras? Que son un conjunto de todo. Globulinas. Son las 3 proteínas importantes en... Entonces, plasma tiene fibrina, albúmina y globulina. Y yo les digo que el suero tiene albúmina y globulina. ¿Qué pasa si le resto al plasma las proteínas del suero? ¿Qué queda? ¿Cuál es la diferencia? Me queda la fibrina. Va a quedar la fibrina. Entonces, ¿puedo medir la fibrina? Sí. Y si yo les digo que la fibrina como tal, el fibrinógeno en sí, es una proteína de fase aguda, positiva. ¿Qué quiere decir? Que aumenta en inflamación. Es una proteína que aumenta la inflamación. ¿Qué pasa si yo tengo mucha más fibrina que la que debería tener ese paciente?
inflamación asociada. Entonces también podría saber si mi paciente tiene una inflamación. ¿A alguien le gusta caballos? Solamente con las proteínas. De hecho, en caballos, ¿ya? Mayores. Es muy común. Animales mayores, bovinos, cerdos, ovejas, etcétera, etcétera, elefantes, jirafas, todos los animales mayores, las diferencias de fibrina es muy alta. Entonces la inflamación es súper importante compararlas con la fibrina. ¿Ya? Es una prueba de campo mucho más rápida, ya que estar esperando que se lleven el hemograma y que vuelva el hemograma, que probablemente está ahí en el campo tirado, ¿cierto? Sin mucho acceso tecnológico del momento, ¿ya? Entonces es una prueba de campo. En felinos, en caninos, imagínense animales muy pequeños como, no sé, erizos de tierra, la diferencia de fibrina es tan mínima que no hace la diferencia para medirla con inflamación, ¿ya? Entonces, de un capilar vamos a tener toda esa información. Y nosotros generalmente en la clínica, ¿qué obtenemos? El hematocrito, ¿ya? Y podríamos obtener mucho más. ¿Qué necesitamos? Capilares, nuestra muestra de sangre, capilares, sangre y masilla. A los que han hecho turnos en clínica, a los que trabajan en clínica, probablemente no ven masilla como tal, sino que ven una tapita con plasticina. ¿Sí? También sirve, ¿ya? Ojo, también sirve. Es muy ¿Ya? común. La plasticina Pero más no saben barata que correr la la sangre. plasticina más barata que la masilla. Dato de eso, súper importante, que la plasticina no sea de color rojo, ni color naranjo, ni color verde, ¿ya? Porque se les va a confundir con la sangre. Siempre lo más opuesto posible a la sangre. Blanco, amarillo, ¿ya? Colores mucho más que sean el opuesto como tal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien ha hecho microhematocrito? ¿Sí? Ya. ¿Qué vamos a hacer? Tubo morado. En este caso vamos a tener morado, entonces ¿qué vamos a obtener? Plasma. Sí. Ya, vamos a homogenizar. ¿Ya? Vamos a homogenizar. Súper bien. No voy a homogenizar. Voy a homogenizar, ¿cierto? Tranquilamente mi muestra. Y voy a sacar un capilar. Estos capilares, chiquillos, en las clínicas probablemente han visto azules o rojos. ¿Ya? No es porque me guste más el azul, compro más azules. No, o porque me guste más el rojo, voy a tener rojo. ¿Ya? El rojo contiene heparina. El azul no contiene nada. ¿Ya? Esa es la diferencia. En este caso, que contenga heparina no es tan importante porque ya tenemos una muestra con anticoagulante. ¿Ya? Tampoco que la va a diluir. Pero también podríamos ocupar tubos azules y tendríamos la misma condición. ¿Ya? Entonces lo homogenizo y va a traer una línea roja. Esa línea roja es para que ustedes sepan que viene del frasco rojo. Es decir, contiene heparina. ¿De dónde la voy a llenar? La puedo llenar de cualquiera de los dos lados. ¿Ya? Pero es mucho más fácil donde no está pintado rojo. Estos tubos se llenan generalmente por capilaridad. Pues ustedes lo van a meter en el tubo y van a ver que no se llena por sí solo, porque obviamente hay una gravedad de por medio que va a tirar la sangre hacia abajo. Pero si ustedes lo giran lentamente, van a ver que se empieza a llenar. Porque capilaridad, ¿ya? ¿Cuánto lo vamos a llenar? 3/4. Para que se deje de llenar o para que no se caiga la sangre, yo lo tapo por un lado, con mi dedito. Si yo lo suelto ahora, se cae la sangre. ¿Qué hago directamente? Masilla, ¿ya? De la masilla, esta es una de las partes importantes. Por favor, no se corten, no con mucha fuerza porque se les va a quebrar, esto es vidrio, se les va a quebrar y se van a cortar. No es la idea. ¿Ha pasado? Muchas veces. Y duele mucho. ¿Ya? Así que por favor con mucho cuidado. Vamos a poner bien la masilla solo por un lado y tenemos nuestro microhematocrito. Solo eso. Cada uno de ustedes tiene que hacer uno bien formado y lo vamos a llevar a la microcentrífuga. Lo vamos a centrifugar y vamos a seguir trabajando con él. Cada uno va a tener un paciente que es un tubo de sangre diferente. Todas estas muestras son de animales: perro, gato, conejo, hurón, cobayo, no sé, hay de todo. ¿Ya? Así que cada uno va a tener uno diferente, por eso vamos a tener VGA diferentes o proteínas distintas. Para salvedad de ustedes, todas estas muestras ya están analizadas, ninguna tiene alguna enfermedad contagiosa, así que para que no se preocupen. Pero la idea es que no se corten ni que se vayan a manchar con la sangre, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando ya lo tengan listo, me lo traen y lo empezamos a centrifugar. ¿Ya? De eso tenemos que ver, ojalá que ninguno se desarme.
desarme. Si se les desarma es porque no está bien puesta la masilla. Si se desarma tenemos que hacerlo de nuevo. ¿Ya? Adelante, guantes todos. Vengan a buscar su muestra y les vamos a dejar capilar y masilla en todas las mesas. Siempre que consta de una regla que va del 0 al 100, de dos aristas, una del 0. ¿Cuál sería mi 0 en el capilar ya centrifugado? La plasticina. Aquí, junto, ¿cierto? La separación de la plasticina con la parte roja. Ese es mi 0. ¿Y mi 100? ¿Dónde termina? ¿El final del capilar o el final del plasma? El plasma. Entonces, esto se mueve. Se mueve. Tengo que dejar el 0 justo en el 0. Y el 100 tengo que ir moviéndose la parte móvil. Una vez ubicado el capilar, me imagino que está aquí. Una vez ya posicionado el 0 y el 100, muevo esta regla. Y me va a dar exactamente un ¿qué? ¿Qué valor me da? Un porcentaje. Y ese porcentaje es el BGA. Si lo queremos hacer con una reglita de niño, simple, ¿cómo lo hacemos? Tenemos una cavidad, ¿cierto? La proteína, el plasma, la separación, ¿cierto? ¿Cómo medimos esto? Sería el 0 a donde termina el plasma. Aquí, aquí. Entonces, pensemos que mide 5. 5 centímetros Por 100. es mi 100%. Y luego se divide hasta donde llega la costra. Más que la costra, la parte donde mide el hilocito, Por ¿cierto? eso, ahí. Sería, pensemos que mide 3 centímetros. X. Eso es mi X. Sería 3 por 100 dividido en 5. ¿Y eso me da? Saquen calculadora, si pasa el 7. 300. 300. ¿60? Sí. 300 dividido en 5. 60. 60 por 100. Eso es. Y ahí tenemos ya el porcentaje de meteoritos. ¿Qué después hacemos con el capilar? ¿Lo desecho? ¿O puedo hacerlo más? Podemos ver qué del plasma. Las proteínas. Y ahí también cómo lo hacíamos, ¿cierto? Con un refractómetro. ¿Qué vamos a hacer con el refractómetro? ¿Cómo lo vamos a mirar? Fácil, algo claro. Pero tengo el capilar. ¿Qué hago con él? Se queda. En la mitad. Justo donde está la separación de la parte del plasma con eritrocitos. Lo quiero con fuerza. Cuidado que igual, como dije antes, es vidrio. Y rompe los guantes, puede hacer un corte, así que con cuidado. Una vez roto el capilar, ¿por qué parte yo voy a depositar el plasma aquí? Por la parte contraria donde yo quebré. Porque si yo lo hago con el lado que yo rompí, cae vidrio. Y por lo tanto, la pantalla se me va a rayar. Y por lo tanto, el compañero del lado no va a poder ver bien sus proteínas. Una vez depositado el plasma, tapo delicadamente. Muchos tienden a hacer eso. Eso bota muestra. Y derrama todo. Con cuidado deposito lo más posible de plasma y como dijeron ustedes, miro hacia la luz. En este caso, hay dos que son largos. Estos largos tienen las proteínas al lado, y dice protein. Van a ver que es una barrita que va del 0 al 10. Para los que son miopes, pueden sacarse los lentes y con esto se ajusta a la vista de cada persona. No es que tienen que estar ahí moviendo. Estos, los grandes, como dije, tienen la parte de la regla al lado izquierdo. Hay uno pequeño, que el que le toque, es diferente. Lo tiene al lado derecho y dice SP, Serum Protein. Mi proteína del suero del plasma. Y eso es todo. Una vez listo y listas proteínas, ¿qué voy a hacer con el refractómetro? Lo destapo con agua destilada, siempre con destilada, no con agua de la llave. Destilada, dejo correr, lavo el refractómetro y con papel después lo seco y lo paso al compañero. Refractómetro. Por ahora sí. Por ahora sí, después cuando tengamos la parte de orina va a haber orinas.
refractómetro de refracción. Y después de obtener esa información, vamos con las proteínas, ¿ya? Porque acuérdense que para las proteínas van a tener que romper el capilar. El siguiente examen, ¿ya? Presten atención, terminan con el suyo, pero es para que vayan viendo las explicaciones del siguiente. Para el siguiente examen vamos a hacer frotis sanguíneo, ¿ya? Que es el otro examen que podemos realizar rápidamente en la clínica, que no necesitamos muchos instrumentos ni un equipo avanzado. El frotis sanguíneo, ya lo vi en la cara de algunos, es como el karma del veterinario, porque no sale siempre, ¿ya? Porque es un poco más difícil todo. Generalmente y antiguamente como que el profesor decía, este es el método para hacer un frotis y si no te sale así como que no es frotis. Eso es falso. Hay muchas técnicas para hacer frotis sanguíneo y realmente es la que más se acomode a ustedes. Soy tiritona, soy ansiosa, no puedo controlarme, ¿cierto? Y necesito una técnica diferente. Lo único sí que les voy a pedir que para el frotis sanguíneo, chicos, para el frotis sanguíneo, nunca se juntan los dos portaobjetos y se extienden. ¿Ya? Esta técnica que ustedes están viendo que yo hago así y extiendo se llama squash. Y el squash es solo para citologías, solo para muestra de tejido, ¿ya? No para frotis sanguíneo, porque si yo tengo un eritrocito, bueno, millones de eritrocitos y le hago así, ya los aplasté, ya los reventé y recordemos que son células súper lábiles, ¿ya? Entonces nunca aplastado. Lo que yo voy a hacer es que les voy a enseñar 3 técnicas para hacer frotis sanguíneo. Si ustedes tienen una cuarta, una quinta, una sexta, súper bien. Ya yo no les voy a decir cómo hacerlo, ¿no? Mientras les salga bien, ¿ya? Generalmente tenemos técnicas que son en el aire, que son en el mesón, o que vamos a apoyar nuestras mismas manos en sentido como de anclaje. Una de las primeras, que es la que yo más ocupo, es en el aire, ¿ya? Que vamos a homogenizar, nunca se nos olvide homogenizar la muestra, porque aunque la dejemos un minuto en el mesón, ya sabemos que los eritrocitos decantaron, ¿ya? En este caso vamos a utilizar un capilar igual. Podemos ocupar una micropipeta, cualquier cosita para sacar una gota de sangre. Vamos a sacar esta gota de sangre, no le pongo masilla, nada, porque necesito la gota de sangre en mi portaobjeto. Voy a dejar, ¿cierto?, mi gotita en el porta. Y la primera técnica que va a ser que yo con una mano voy a tener mi portaobjeto y con la otra en longitudinal, ¿ya? Voy a firmar y voy a hacer que mis dedos no choquen entre sí. Entonces voy a extender mi gota de sangre, no sé si lo ven, y extiendo, ¿ya? Y hago un frotis, ¿ya? ¿Qué tiene que quedar? Una monocapa, completamente lisa, sin saltos, ¿ya? Y sin agujeros entre medio. No, profe, yo no lo voy a poder hacer así como en el aire, que puede pasar, ¿ya? Lo otro que podemos hacer es voy a ocupar el mismo porta por si acaso, pero voy a dejar mi gota. No se preocupen, vamos a ir a cada mesón y vamos a ir explicando esto, ¿ya? Y puedo tener mi portaobjetos, ¿ya? Pegado al otro, para que no se me vaya a los lados. ¿Por qué? Porque soy muy ansioso. Entonces, se me va a ir hacia los lados, que también puede pasar. Voy a usar la misma técnica, voy a tirar hacia atrás, y esto lo ocupo como un riel. Y extiendo, ¿ya? Y me va a quedar completamente liso, sin saltos. No, profe, yo no lo voy a hacer así. También puede pasar, ¿ya? Lo apoyo en el mesón, ¿ya? Si lo apoyo en el mesón, voy a poner mi gota de sangre, ¿ya? Y esto es como, soy demasiado tiritón, ¿ya? Y puedo o afirmar mi porta en la esquina superior o inferior, donde menos le choquen los dedos. En este sí está la posibilidad de que me vaya hacia los lados, ¿eh? Que de repente puede pasar. Voy a tirar hacia atrás, voy a extender mi gota
y extiendo. ¿Ya? Y me queda una monocapa lisa. ¿Ya? ¿Qué necesito? Que no salten. ¿Ya? Que no me quede un acúmulo de células al final, porque claramente no voy a poder ver forma. ¿Ya? Y que quede lo más extendido posible. ¿Sí? Y una cosa importante Ya. es que no ocupen tanta fuerza, parece que es un líquido Sí. con células. Si lleva Chicos. mucha fuerza se destruye. Portaobjetos. Yo sé que no va a salir al tiro. Puede ser que no salga la primera, no salga la segunda, no salga la quinta, a la décima, ¿ya? No salga nunca, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Mauricio les va a entregar portaobjetos a cada uno, ¿ya? Chicos, atención en esta parte. Mauricio le va a entregar portaobjetos a cada uno y puede ser que ocupe todos los portaobjetos que me entregaron. Es metanol. Que este metanol es un alcohol para deshidratar y pegar la célula al vidrio. ¿Cuánto le vamos a pasar? 10 veces, ¿ya? Vamos a sumergir 10 veces, ¿ya? Para poder deshidratar y pegar la muestra al vidrio. En el segundo, que es el eosinofílico, ¿ya? Eosinofílico 10 veces más después. Y en el último, que es el basofílico, son 12 veces. Luego de esto, enjuagamos la muestra, puede ser con agua destilada o con el agua de la llave, pero no a mucha potencia, ¿ya? Sino que suavecito, y vamos a dejar secar. Cuando dejemos secando, podemos salir a descansar, ¿ya? De 5 a 10 minutos, más o menos 10 minutos, para que se sequen completamente la muestra. Luego volvemos al microscopio, ¿ya? Ya. Extinción, 10. Quinto, décimo, 20, agua, uretral, y tomar la muestra por micción espontánea. ¿Problemas de esa micción espontánea? No puede ser un cultivo. ¿Por qué? Porque la muestra no es estéril. Entonces, el canal de la uretra puede haber presencia de bacterias, que son del tejido. ¿Otra forma de tomar orina? Por sondaje. Lo mismo que con la micción espontánea. No es estéril. Entonces, puedo hacer lo que es un análisis convencional y funcional, pero no el urocultivo. Y falta una cuarta, que no es correcta, pero aún se hace. ¿Saben cuál es? ¿Qué forma de recolección de orina? Traumática. Apretar la vejiga y hacer que la orina salga por micción espontánea, pero al apretar la orina, la vejiga como tal. ¿Cuál es la contraindicación de esa muestra de orina? Puedo hacer claramente la vejiga explote al usar fuerza y provoque urapotome. Una vez tenía la muestra de orina, ¿qué hago con ella? ¿Saben decirme? Se puede medir la densidad con el. Ya, tengo mi muestra de orina. A ver, vamos a hacer. Tenemos distintos exámenes en el URI convencional, que es el que vamos a hacer actualmente. Tenemos 3. Tenemos el examen físico, el examen químico y la microscopía, que es de ver sedimentos. Tengo una muestra de orina. ¿Qué puedo decir yo de esta muestra de orina? Color, ¿cierto? Tenemos distintos colores, ven como en la pizarra. ¿Cuál es el color normal de una orina? Amarillo. Si ya cambia el amarillo, tengo presencia de alguna cosa. Por ejemplo, si está rojo, ¿a qué hago presencia del tiro? Sangre. ¿Cierto? Si está café. No. Nunca debería tener presencia de feca en orina. Puede ser que la orina esté concentrada, por situación quizás. Presencia de sangre también. O presencia de otras proteínas. La sangre, como tal, no detecta la sangre, detecta hemoglobina. Podemos tener presencia de hemoglobina, mioglobina, que es muscular, o, por ejemplo, tenemos por colores. Por ejemplo, el anaranjado. Bilirrubina en orina. O en pacientes machos enteros también es ver común orinas más concentradas. ¿Otro color? ¿Saben? Transparente, incoloro. Porque el transparente es un aspecto, no es un color. ¿Qué caso puede haber un paciente con orina incolora? Pacientes con que tengan una densidad urinaria tan baja que no concentra nada. O sea, riñones patata. Ya, tenemos color. Después, como dije yo, le soplé, vemos el aspecto. ¿La densidad? No, eso va después. Ay, intenso.
El tóxico. Tenemos el aspecto. ¿Qué aspecto podemos tener? Son 3. ¿Cuál es el aspecto normal de la orina? Aspecto transparente. Una orina, si ustedes la ven, debe ser transparente, sin tener ninguna presencia de nada. Al opuesto, si no es transparente, es turbia. Si hay turbidez, obviamente va a haber presencia de algo. Sí, muchas cosas. Bueno. Y hay un límite intermedio que se llama turbidez leve o levemente turbio. ¿Cómo yo veo la turbidez? Si yo lo pongo la orina ahí al aire, ¿sabrían decirme si es turbio o transparente? Moviendo también. Sí, pero no tengo algo que me compruebe que realmente es turbio. ¿Cómo puedo hacer yo para ver si es turbio? Tengo algo con letras. Yo pongo mi tubo frente a él. Si es, por ejemplo, ¿qué es transparente para nosotros comúnmente? El agua. Si yo pongo un poco de agua ahí, se va a leer completamente la letra, ¿cierto? Si pongo un momento de orina ahí, ¿se ve? No. ¿Se ve algo? Turbio. Y si yo leo entre medio, así como veo algunas letras, sería levemente turbio. Otro aspecto que podemos medir es, ¿saben? Decirme qué más puedo ver de orina como tal del frasco, sin hacer nada de química aún. Solo viendo el frasco. ¿Qué quiere ser? Sí, el olor. El olor es importante. ¿Cuál es el olor normal de orina? Un olor normal. Eso tiene un nombre. Olor a orina se llama sui generis. Olor a orina. Es normal ese olor como a... ¿Cómo podría describirlo? Orina. A olor a amonio un poco más leve. Tipo amoníaco. ¿Jugo de mango? ¿Qué toma? Ya, pero olor. ¿Por qué escuché Un eso? olor, Pero no, igual, digamos, un olor más también común cuando tengo bacterias, como dicen por ahí. ¿Cómo es esa orina? ¿Han olido orina con bacterias? Es muy fuerte. Huele pestilente, huele hediondo. ¿Han pasado por la feria después, al día siguiente, cuando está el carrito de pescado y huele ese como el olor a pescado podrido? A eso huele. Otro olor que conozcan. ¿Alguien ha estado en presencia de algún paciente diabético descompensado? ¿Saben a qué huele? A acetonas. ¿Los cuerpos cetónicos huelen a qué tipo? ¿Saben decirme? Frutal. Como acetona de uñas, es un tono más dulcecito. A eso huele un paciente cetónico, un diabético descompensado. Y más olores también. Pero los más comunes son el pestilente, el olor a orina sui generis y olores a tipo amoníaco más concentrado. Y otro que ya no se hace actualmente, pero también se hacía en su tiempo, ¿sabrían decirme cuál? El sabor. ¿Por qué? Yeah. Ya, ahora no se hace actualmente, obviamente, pero en su época, en 1800, 900, se hacía. ¿Para qué? Para la presencia de glucosa. Dulce. Si hay presencia de glucosa, sería dulce. O cosas así. Eso es el examen físico. Vemos color, aspecto, olor. Una vez tenido ya ese aspecto físico, yo mi tubo lo centrifugo para ver si en un caso de sedimento todo decanta y me quede un sobrenadante. De ese sobrenadante yo hago, como decían muchos por ahí, densidad. ¿Qué me indica la densidad urinaria? Como tal. ¿A qué me hace referencia la densidad? A la concentración de sólido. ¿La qué? Concentración. La concentración. Esa es la función más importante del riñón. El riñón sí filtra todo, pero a la vez la función más importante y vital del riñón es que concentra. ¿Por qué? Porque al pasar por los tubos renales voy sacando lo que yo no quiero y reabsorbiendo lo que necesito. Entonces, al reabsorber agua, la orina se concentra. Y hay rangos normales en perros y en gatos más comúnmente. En gatos es de 1030 sobre 1055. En perros un poquito más inferior el alto, 1050. Sobre eso ya encuentra que esté hipertenuria. O sea que está muy concentrada la orina. Y si está bajo 1030, hasta un rango de 1012 no está descrito, pero sí es una densidad disminuida. De 1002 a 1008 es isostenuria y bajo 1008 es hipostenuria, o sea que el riñón no concentra nada. La isostenuria es una densidad igual al plasma sanguíneo. ¿Qué me hace referencia a eso? Si está entre 1008 y 1012, ¿mi riñón concentra algo? No, porque está la orina saliendo con la misma densidad del plasma de sangre. O sea, mi riñón no absorbió nada.
Dicho después de la densidad, tengo la química. ¿Qué analitos químicos o qué presencia química puedo tener en orina? pH. pH normales, ¿sobre qué rango van? ¿Sabría decirme? Entre 5,5, 6,5, variando ese tipo de si es un carnívoro o un herbívoro. En un caso de un herbívoro, ¿qué rango tendría más comúnmente? Sí. ¿Sería más ácido o más alcalina su orina? ¿Más ácido? Así como el Alcalina. pasto. Alcalina, tiene el pH alcalino, tiene sobre 7, de neutro a alcalino. En un paciente carnívoro es lo opuesto. La proteína de la carne acidifica la orina. O sea, serían más cercanas al 5, 5, 5. pH, ¿qué más puedo obtener? Lo dije antes, cuando probamos la orina es glucosa. Ya ahora lo probamos, la vemos en la tira de orina. Que se llama glucosuria. Lo mismo que antes dijimos, cetonas. La cetona es el consumo de grasas, ¿cierto? Y se puede ver presencia de cetonas en orina. ¿Qué más? Presencia de proteína. Proteinurias. También. Presencia de proteína que nunca debería haber, debería ser 0. Faltan más. Cristales, esas cosas. Los cristales como tal no me lo va a indicar la tira de orina, que es química, me lo va a indicar el Ah, la sedimento. tira. Presencia de Cuando- sangre. Presencia de sangre oculta. Va a decirme si es hemoglobina, mioglobina o sangre como tal entera. Es sangre oculta. Dijimos proteínas, sangre oculta, cetonas, glucosa, pH. Faltan los leucocitos, que también se pueden ver en la orina, pero no es tan factible como en humanos. En humanos es mucho más creíble. En veterinaria es más certero el sedimento. Falta la bilirrubina, que dijimos también antes. También puede haber presencia de bilirrubina. Glucosa, cetona, bilirrubina, pH, proteína, sangre, nitritos. ¿Qué son los nitritos? No sé, voy a tirar. Nitritos, ¿saben lo que es? ¿Quién los produce? Ciertas bacterias. Entonces, si tengo presencia de nitritos en orina, me va a decir que quizás hay alguna presencia de alguna bacteria. Leucocito y creatinina. La creatinina, ¿qué es? Un desecho, ¿cierto? Del músculo. Que en orina se debería excretar completamente. Después va a haber un perfil químico, si la orina, la creatinina no se elimina en la orina, se empieza a acumular en sangre, provocando ¿qué cosas? ¿Sabrían decirlo? Así como azotemias. O sea, tengo presencia de creatinina y urea en sangre, que no debería estar ahí, debería eliminarse completamente en orina. Por lo tanto, se hace la relación, si tengo creatinina siempre se libera en orina, hacemos el funcional, que decían antes que era proteinurias y creatinuria. Una relación, ¿cierto? Y ahí tenemos dos exámenes. El físico, que fue olor, color, aspecto. La química. Una vez ya tengo esos dos exámenes, saco todo el sonadante y me dejo aproximadamente 1 ml entre orina y sedimento. Y eso después lo veo en microscopio. ¿Y qué obtengo? ¿Qué puedo ver de mi sedimento urinario? Cristal. Cristales, lo más común, lo que más conoce uno. Bacterias. Bacterias, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué están en un Ya pueden haber parásitos también en la orina. Hongos, eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, células renales. Bacterias lo dijimos, bacterias. Hongos, cilindros. ¿Saben lo que son los cilindros? ¿Qué cosa? ¿No? ¿No? Los cristales. No, el cristal como tal es un sedimento externo. Cilindros, ¿a qué le hace referencia el cilindro? ¿Qué cosa es cilíndrica en la parte renal? Los túbulos. O sea, una congestión tubular me puede provocar cilindros. ¿Sabe la forma del diamante del túbulo? El más común es el hialino. Está en las fotos. Ahí. Y ahí me decía urinaria y se ve todo eso con el refractómetro, como lo estábamos viendo antes. La tira de orina. Microscópico. Pueden poner, decía por ahí, huevos de parásitos. Pueden haber. Poner hongos y levaduras. Espermios. ¿En qué caso puedo ver yo espermios? En una hembra, posmonta. En un macho, debería yo, si por ejemplo obtengo muestra por cistocentesis, ¿debería yo ver espermatozoides? ¿Por qué? ¿Ah? No, externo a eso. Sí, pero externo a eso. ¿Por qué yo no debería ver espermios en una muestra por cistocentesis?
No, no es por el pH. ¿Qué cosa? Por la toma de muestra. No. Pues si la muestra es obtenida de vejiga. ¿Por qué yo puedo tener espermatozoides en vejiga? Sí, tengo flujo retrógrado desde la próstata. En caso de prostatitis o aumento del volumen de la próstata, va a provocar una estrechez en la uretra y va a poder hacer un flujo retrógrado de espermas a la vejiga, que no debería haber normalmente. Está lo más común que hemos, ¿cierto? Tengo lo que decíamos, eritrocitos, leucocitos, células epiteliales renales, cilindros. El más común es el de arriba, que casi ni se ve. Es transparente, se origina de mucoproteínas del riñón. Se ve un acúmulo de proteínas en el riñón, se apretan y se hace un cilindro, va saliendo con la forma tubular. Eritrocitarios, cuando tengo presencia de eritrocitos en los túbulos y también se apretujan, sale un cilindro. Leucocitos, cuando veo presencia de inflamación e infección, cuando ya tengo el cilindro formado de células, al tiempo se va degenerando y se destruyen y quedan gránulos de las células. Se llaman cilindros granulosos, granulares. Aún ahí hay presencia del riñón como tal, aún es funcional. Cuando ya el cilindro se empieza a hacer un daño renal muy grave, el cilindro ya no es transparente, se ve como se ve al fondo, como rugoso. Es un cilindro serio. Como dice su nombre, es en casos muy serios. Está mal, indica daño ya renal grave. Cristales, que es más común. Hay distintos tipos, depende del pH, si es más ácido o más alcalino. Y como tal, lo que vamos a hacer ahora es pasarles por mesón pacientes. Cada un mesón con guantes siempre van a manejar la muestra. Van a dar cuenta que no es tan lento hacer un biomania. Cuando quieras. Normal. Puede ser que no se violencia, sabemos cómo está.